8. Él es digno de loor. La iglesia numerosa es para la gloria de Dios, y secundariamente es un grupo de almas salvadas de la condenación del infierno. Las almas se salvan para la gloria de Dios, y secundariamente para evitar la condenación del infierno. Porque todo ha de girar alrededor de Dios y no alrededor del hombre. Desde antes del racionalismo, en la misma iglesia se ha entronizado al hombre como centro, pero en estos tiempos presentes esto ha tomado mayores proporciones. Fuera de la iglesia, lo que no es humanismo se tilda de fanatismo religioso. Y la iglesia, amedrentada, contemporiza, porque siempre quiere justificar a Dios a los ojos de los hombres, olvidando que Él no le tiene que dar cuentas a nadie, tal como lo explica claramente Pablo en Romanos 9. Dios es nuestro centro, y su gloria nuestro motivo para llevar a cabo cualquier acto de nuestra vida. Aun valorando todo lo honesto que pueda estimular una actividad como la de procurar la salvación de las almas, la gloria debida a su nombre es el gran estímulo que hará, sin lugar a dudas, que las almas respondan en una perseverancia inusual y en una consagración fuera de lo común. Deseamos que se entreguen al Señor, no que simplemente lo acepten, no que calculen y analicen si es un buen negocio ser de Cristo, sino que sean envueltos por la presencia de Dios en medio de las alabanzas de su pueblo. Que como Mateo, sin cálculo previo, a la sola voz de, sígueme, Mateo 9:9, dejen todo para seguirle, ahora y por la eternidad. Si este estímulo ya haya respuesta en nuestro espíritu es que ha llegado la hora de ponerlo en práctica. Quizás sea un poco tarde, pero esto no importa. La Pascua que celebró Ezequías también la celebró un poco tarde. No pudo ser en el primer mes, pero fue posible hacerlo en el mes segundo, segundo Crónicas 32. Era la hora de convocar a la gente, a los sacerdotes santificados, por un lado, y al pueblo esparcido, por el otro lado. Y todos, como un solo hombre, reunidos en Jerusalén para un mismo propósito, magnificar a Dios recordando aquella fecha gloriosa en Egipto. Ahora no tenemos cordero que degollar, pues nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue muerto por nuestros pecados, y ya hemos sido rescatados por su preciosa sangre, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación, 1 Pedro 1:19. Si no existieran otras maravillas en el Señor Jesús, esta bastaría para hacer palidecer a todas las otras cosas que forman parte del caminar de la Iglesia hacia su concreción eterna. Una sola de sus promesas justifica que todo lo hagamos para su gloria y honor. Si ha llegado la hora, y es seguro que ha llegado, ya debemos alistarnos para poner manos a la obra. El culto que debemos ofrecerle es inminente, y ya hace tiempo que la Iglesia se lo debe al Señor. Ya tuvimos mucho control de las emociones por un lado y mucha carnalidad en el otro extremo. Pero el culto racional, espiritualmente hablando, es inminente celebrarlo. Quizás en algún tiempo se ha celebrado este culto, pero en momentos muy especiales, en situaciones de crisis o de exaltación espiritual y verdadera. Pero abogamos por un culto alto y glorioso, continuado, extraordinario, aumentando de gloria en gloria cada día. Un culto que tiene que ver con la vida, que está plenamente ligado a ella, que no es una cosa el culto y el proceder diario otra, sino que aún, haciendo las cosas habituales de la vida diaria, el corazón sigue cantando y esperando llegar al próximo día cuando junto a sus hermanos podrá seguir bendiciendo a Dios en alma y cuerpo. Ezequías puso manos a la obra como dice en 2 Crónicas 30, y para ello hizo pasar pregón por todo Israel, para que vinieran a Jerusalén a celebrar la Pascua del modo que está escrito, 5. Y envió cartas escritas por su propia mano y por mano de los príncipes, para convocarlos a la magna reunión, 6. Esta apertura evangelística, esta convocatoria a celebrar el culto que Dios merece y espera, en un principio, solamente va desde Dan hasta Beerseba, 5, agrupando a los hijos de Dios, llamándolos por medio de la Escritura. No traspasa demasiado la frontera hacia los inconversos. Lo hemos podido comprobar en algunas oportunidades organizando alguna campaña donde, con sorpresa, hemos visto la gran respuesta al llamado de dar gloria a Dios por parte de los creyentes. Creyentes que han visto en ese llamado lo que ellos sentían en su corazón como una demanda, y hasta ese momento no lo habían podido concretar. Sin embargo, también hay una respuesta de parte de los inconversos para rendirle este culto. Esto ya lo hemos tratado anteriormente, de cómo viene la respuesta y son tocados en sus espíritus, para luego, tras un breve mensaje, rendirse al Cristo de la cruz. Pero es en este orden que debe producirse el llamado. Hay una gran cantidad de creyentes alrededor del mundo que están esperando esta oportunidad de ofrecerse en espíritu, alma y cuerpo en una alabanza gloriosa al Señor. Nos conviene traer ovejas que no son de este redil, Juan 10:16, pero primero es necesario que los ya redimidos formen el coro de alabanzas y el conjunto de adoradores que Dios está buscando, Juan 4:23. Parece ser que hasta que esto no suceda en los creyentes, no sucederá en los inconversos a una escala masiva. Y aquí es donde los pastores y ancianos de las iglesias no deberían poner trabas ni obstáculos.
Aquí es donde se deberá perder el miedo a tributarle un culto demasiado encendido a Dios, pues cuando le hemos alabado con todas nuestras fuerzas todavía estamos en deuda con Él, porque Él merece mucho más. Y esto no solo es una conclusión que se saca caminando y avanzando en el Espíritu, sino que es algo fundamental sostenido por las Sagradas Escrituras. Hay una iglesia en cierta ciudad, celosa de la palabra de Dios y cuidadosa de rendirle culto. En ella, a la salida, los creyentes se topan con un texto bíblico muy sugerente, después de que el culto se termine y han dado todo lo que tenían de su ser entero en alabanzas al Señor. El texto es: alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, Salmos 42:5 y 11 y 43:5. Y esto está dicho 3 veces seguidas en la Biblia, como para asegurar que cuando se ha tributado a Dios alabanzas con toda la fuerza que se tiene, todavía hay lugar para seguir alabándole, pues Él merece mucho más. Si no estuviera respaldado por la Biblia, no nos atreveríamos a estimular a los creyentes a dar el culto vivo a Dios, ni llamaríamos al inconverso para que responda a esa búsqueda de adoradores en la que Él está empeñado. Pero la Escritura lo proclama una y otra vez, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y vez tras vez nos encontramos con ese llamado, en la figura de los holocaustos y de las ofrendas, de los cánticos y de las danzas en los salmos, de las palabras de amor en cantares, de los llamados fervientes de los profetas, de las actitudes de postración y adoración de los que se encontraban con el Señor Jesús, de las exhortaciones en las epístolas y de la visión escatológica de Juan en el libro que cierra la Biblia. Ezequías, en el capítulo 30 de 2 Crónicas, hizo el llamado a venir a rendir el culto al Señor, tal como estaba escrito, v. 5. Del mismo modo llamamos a su pueblo a servirle diariamente, a tributar alabanzas a nuestro Dios, porque está escrito. Otra sería la vida espiritual del pueblo cristiano si tuviéramos cuidado en esto, y se proveyeran las oportunidades de que la iglesia se reuniera en cada lugar geográfico para rendirle alabanzas. En la ocasión en que por mandato de David se ordenó el culto, se dispuso que se le cantaran alabanzas al Señor todos los días, a la mañana y también por la tarde. 1 Crónicas 23:30, esa fue una época de prosperidad para el pueblo de Dios. No hay prosperidad ni riqueza espiritual, si circunscribimos nuestro culto a reunirnos 1 o 2 horas por semana. Dios merece mucho más, y cuando le hayamos tributado a ese culto, diremos a nuestra alma: alma mía, espera en Dios, porque aún he de alabarle, Salmo 42:5. Y saldremos del culto esperando el día siguiente, para llegar a su hora más importante, cuando nos encontremos otra vez con los hermanos para seguir tributando honor al Señor. De ningún modo este es algún tipo de fanatismo. Todo lo que va dirigido a Dios nunca es exagerado, porque mal puede ser fanático quien no puede llegar a la exageración. El fanatismo inclina a matar y algunas veces hasta a morir, en una explosión insana de un espíritu que no es de Dios. Las alabanzas al Señor son un continuo llamado a la vida, para los demás y para uno mismo. Es la explosión de un corazón que ha sido llenado de vida eterna, y que desborda, en la imposibilidad de contener la abundancia con que Dios lo ha llenado. Es, por supuesto, un desborde que tiene un límite en lo que está escrito. Y la Biblia califica esto de ilimitado. Bienaventurado aquel que encuentra en la Escritura Santa esa letra bañada del Espíritu y no sigue, impertérrito y momificado, una fría letra que así no fue escrita. Cuando decimos que toda Escritura es inspirada por Dios, 2 Timoteo 3:16, no podemos pensar en algo inspirado sin vibrar de emoción espiritual, más aún ante la magnificencia de lo que la palabra nos relata. Y ella nos dice, por encima de todo, que el Señor es digno de suprema alabanza, Salmo 145:3. Que hay que exaltarle y amarle no solo con la mente y el espíritu, sino con todas las fuerzas, Marcos 12:30. 9. Reunidos en Jerusalén. Si tenemos que resumir un tanto lo que ya hemos expuesto, diremos que antes de emprender cualquier actividad, fundamentemos el quehacer de la Iglesia sobre la presencia de Dios, que es la vivencia de su espíritu en ella, no como algo teórico, sino como algo real y vivo. Inclinarnos hacia la alabanza y la adoración nos hará estar en la posición correcta. Si somos exhortados a hacer todo para la gloria de Dios, 1 Corintios 10:31, quiere decir que todo está supeditado a esa gloria, por lo cual darle gloria es el fundamento donde está asentado el quehacer de la Iglesia. Hay, pues, que acomodar el culto a esa práctica, pero no para que quede permanentemente igual, sino, como hemos dicho, para ponerlo en las manos de Dios, y que Él nos capacite para darle un culto de mayor gloria cada vez. Una vez aceptado que lo principal es ofrecer ese culto a Dios, tendremos que trabajar para ese otro de mayor magnificencia. Y para lograrlo tenemos que saber que se necesita la santificación y el numeroso pueblo reunido en la Iglesia. Así habremos encontrado el motivo para una evangelización que no se centra en el hombre y su necesidad, sino en algo superior que es Dios y su gloria. Así lo entiende Isaías cuando transcribe lo dicho por el mismo Señor. Trae de lejos mis hijos, y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre,
para gloria mía los he creado, los formé y los hice, Isaías 43, 6 y 7. Esa creación a la que alude no es la creación de Génesis, sino la formación de un pueblo que empieza en la cruz de Cristo y que abarca a las generaciones pasadas, presentes y futuras. También Pablo expresa el mismo sentir en Tito 2:14, purificar para sí un pueblo propio. Además de ser este el motivo por el cual buscar las almas para indicarles el camino de la cruz salvadora, el mismo mensaje que ha de ganar a esas almas para Cristo será una invitación a adorarle sin descartar las bendiciones que se obtienen en Jesús, comenzando por la de la salvación eterna. Sin embargo, el énfasis será la atracción de seguir a Jesús, para estar postrado a sus pies en adoración piadosa, ahora y siempre. Quizás algunos no respondan a este mensaje, pero por cierto, sí lo harán los que Dios busca para que le adoren. Y hay ya pruebas concretas de que no son pocos los inconversos que anhelan oír un mensaje así. Los demás, los que responden por necesidad, siempre los tendremos con nosotros, Juan 12:8, pero a estos otros hay que buscarlos, colaborando con Dios mismo para encontrarlos, y la manera de encontrarlos es llamándolos a adorarle. Partiendo de la necesidad de mejorar cada día nuestro culto al Señor, no nos parecerá nada raro que algo tan importante como el evangelismo tenga que ver con aquello que es su propio fin. Es cierto que darle gloria a Dios no consiste solamente en cantarle alabanzas en la iglesia o particularmente, la vida ha de responder, pero ha de responder en un todo. Sin embargo, queremos lograr llamar la atención al culto integral que, si se ofrece con el estilo de vida solamente, no pasa de ser un humanismo que pretende ser espiritual, y si solamente se ofrece con los cánticos, no es otra cosa que declarada hipocresía. Y esta evangelización comienza por casa. Es cuestión de predicar el Evangelio con la unción del Espíritu Santo y para la gloria de Dios, trayendo en primer lugar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Mateo 10:6. Esas ovejas perdidas, que no lo son sino temporalmente, por ser de la casa de Israel, son aquellos creyentes que dicen amar a Dios, pero que por nada están dispuestos a sujetarse a la iglesia. Desde Dan hasta Beerseba, tenían que ir a Jerusalén para ofrecer el culto a Dios. Había mucha gente en el reino de Israel, pero se debía estar en Jerusalén. Es un mal testimonio ver tanto creyente independiente, visitador de iglesias, pero, libre, de su yugo. Y lo más interesante es que, en ese estado, se pretende estar unido al yugo de Cristo. La cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia, por lo tanto, el yugo es el mismo. No existe el divorcio en el contexto de la santidad, Cristo y la iglesia ni se han divorciado ni lo harán jamás. Ese romance de amor que es el argumento del relato bíblico, perdurará por los siglos sin fin. Y hay un yugo que llevar en esta tierra, el mismo que lleva Cristo y que le ha dado a la iglesia. Es cierto que el convivir con los demás no es muy halagüeño, pero el Señor mismo dice que este yugo es fácil y que la carga es liviana, Mateo 11:29 y 30. Si se vive en el reino de Dios se tiene que vivir totalmente. La iglesia no es un invento humano, es más que una institución divina, es la esposa del Señor, y no estar sujeto a la iglesia hace perder la relación con Cristo. Ni siquiera se puede comparar con el ciudadano de una nación que vive en el extranjero, pues éste está sujeto a la ley de dos países. El creyente que no pertenece a la iglesia no está sujeto a nadie, sino a la caprichosa interpretación personal de las sagradas escrituras. Esta inmensidad cierta de la Iglesia universal, es la suma de todas las iglesias constituidas bajo el poder del Espíritu Santo, y que tienen los ministerios correspondientes funcionando en ellas, a los cuales hay que prestar atención, y a los cuales hay que estar sujeto. No creamos que se vive tan bien en esa independencia. Nunca se sabe hacia dónde uno va, dejándose guiar por su propio instinto. Da la sensación de que se es un barco que va a la deriva. Por otro lado, si todos los creyentes pensaran así, nunca se podría encarar nada serio. Y por encima de todo, esta no es la imagen que se tiene de un cuerpo unido, ya que si el cuerpo está diseminado debido a la insurrección de sus componentes, jamás llegará a ser una cosa que el Señor oró en su despedida. No dejar de congregarse, no connota una congregación diferente cada día, según el impulso de la propia libertad, sin un compromiso con la iglesia a la que uno pertenece. Es de suponer que cuando el Señor venga, encontrará las iglesias en otra posición de la que ahora están. Hay indicios de trabajos hacia la unidad que seguramente darán sus frutos, si están hechos en el Espíritu. Pero nunca dejarán aparte la identificación y el compromiso de cada creyente con su iglesia, en una manera personal y geográfica. El hombre todavía como cuerpo ocupa un lugar en el espacio, y, por lo tanto, debe estar en su lugar, no andando de acá para allá. Me asombré la primera vez que estuve en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo era bastante joven en aquel entonces y recién descubría muchas cosas en la vida eclesiástica propia y en la ajena. Me asombré, digo, cuando descubrí la cantidad de predicadores independientes que había en aquel país. Gente que, pretendiendo responder a Cristo, no respondía sino a su propia comodidad y libertad. Sujeción a la iglesia, no a instituciones humanas o religiosas.
Es la Iglesia la co-soberana con Cristo. Y, repetimos, la Iglesia Universal está compuesta por todas las iglesias locales y denominacionales, que mal que nos pese, forman la Iglesia del Señor. Si no pertenezco a una de estas iglesias no tengo lugar en la Iglesia Universal. ¿Qué será entonces del creyente que se encuentra en esa situación? No lo podemos echar del reino, simplemente diremos que es un hombre rebelde que se ha sacudido el yugo del Señor, y que está dando un testimonio feo con respecto a la Iglesia, que ya de por sí lo tiene feo en el mundo por muchos siglos de desenfoque y de error. Pero es lo único que tenemos, que va marchando, llena de luchas, hacia la perfección. Y la ha de hallar, puesto que Dios se la va a presentar a sí mismo siendo sin mancha y sin arruga, Efesios 5:27. Agradezca a Dios aquel que está metido en la iglesia, puesto que la Biblia dice que, el que haya esposa haya el bien, Proverbios 18:22. Y rectifique su actitud aquel que equivocadamente anda sin rumbo. Era una tarde medio lluviosa. Toda la familia estaba frente al televisor con la estufa prendida. Era domingo, ni la más mínima intención de ir al culto aquella tarde. De pronto aparecieron los ancianos de la iglesia, haciendo una visita, porque la actitud de aquella tarde de invierno se repetía domingo tras domingo. La vergüenza se apoderó del padre de familia. Aquella tarde fueron al culto y comprobaron que el yugo es fácil. No solamente que es fácil, sino que, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque es mejor estar en la casa de Dios, que habitar en las moradas de maldad, Salmo 84:10. Es una mentira la pretendida santidad hogareña en perjuicio del deber de estar en el culto bendiciendo a Dios. Si no podemos sentir la presencia de Dios en presencia de los hermanos, no digamos que encontramos al Señor a solas encontramos una insana satisfacción nada más, y muy pronto encontraremos un gran desvío doctrinal y espiritual. Nuestros encuentros personales con Dios en el Espíritu son verdaderos cuando no se está desvinculado de la iglesia. No puedo amar a Dios a quien no he visto, si no amo al hermano que estoy viendo, 1 Juan 4:20. Y para amar al hermano hay que estar con él. El amor no se demuestra cuando se está lejos, cualquiera puede amar y ser amado en la lejanía. Pero se trata de estar pegados el uno al otro, de conocer nuestros defectos, y a pesar de ellos, amarnos entrañablemente, de corazón puro, 1 Pedro 1:22. Y esto no se logra perteneciendo itinerantemente a la Iglesia Universal, ni encerrado en la cámara secreta únicamente, sino estando en Jerusalén, al lado de los hermanos que tienen el mismo deseo de alabar y bendecir a Dios. Soy un enamorado de la familia. Actualmente la mayoría de mis hijos casados viven, junto a sus cónyuges, con mi esposa y conmigo. Sería difícil convivir si no pusiéramos a Dios en primer lugar y a la iglesia junto al Señor. Hemos vivido por varios años en una comunidad numerosa. Podemos contar cosas hermosas con respecto a la convivencia fraternal, compartiendo mucha escasez y necesidad, ya que el Señor quiso hacernos vivir esa experiencia. Hubiera sido conflictivo si Dios y el culto no hubieran presidido todo, y precedido a todo lo que se vivía en la casa grande. Dios es primero si realmente se quiere vivir en armonía y felicidad, tanto en un hogar reducido como en una comunidad numerosa. Porque todo el bien que precisa la humanidad no se puede hallar fuera de la preeminencia de Dios. 10. Congregación y armonía. Hay un argumento muy respetable y que es bueno que tengamos en cuenta. Quienes quieren vivir una vida separada de la iglesia, se refieren al pobre testimonio que se da, la mayoría de las veces, en las congregaciones. Por lo cual, dicen, es preferible no identificarse con ellos si es que uno quiere obtener resultados con su evangelismo personal. Y, por lo tanto, es mejor que quien se convierte no vaya a ninguna iglesia, pues muy pronto se desengañará y aflojará en el camino, por el mal testimonio de los hermanos. El argumento es para tenerlo en cuenta. Sin embargo, no hay que tomarlo tan dramáticamente, pues esa exageración responde a otras intenciones, como por ejemplo, la de no estar identificado con la iglesia. Es cierto que en el seno de las congregaciones se encaran temas espirituales de una manera carnal y humanística, que tiene muy poco que ver con el Espíritu de Dios, y esto produce divisiones. Es cierto también que, las más de las veces, la multiplicación de iglesias obedece más a las divisiones que al despliegue evangelístico. Pero la iglesia es la iglesia, y no hay que estar en ella por las perfecciones humanas, sino porque es el lugar indicado por Dios para que su pueblo se congregue. Y si Dios, que es Dios, nos tolera y nos ama a pesar de nuestros defectos, nosotros que somos quienes somos, ha de ser más congruente que nos soportemos con paciencia los unos a los otros, Efesios 4:2, pues todos padecemos del mismo mal. En cuanto a que los nuevos creyentes puedan escandalizarse, esto corre por cuenta de la relación de ellos mismos con el Señor. Porque Él dijo que no estemos solos, como cuando creó a Adán. A primera vista, aquella ayuda idónea que le proveyó no fue tal ayuda idónea. Pero Dios vio que aquello era, como todo lo que hizo, bueno en gran manera. De ningún modo tratamos de justificar los pecados de carnalidad y de mundanalidad que hay en la iglesia.
Pero no aceptamos este argumento como justificativo para estar alejado de la iglesia. Los que están fuera de la iglesia, si es que están en esa condición por el mal testimonio, deberían agruparse y congregarse y formar una nueva iglesia exenta de esos problemas. Y como Dios dice que no conviene que el hombre esté solo, y como la experiencia prueba que las nuevas iglesias también sufren del mismo mal, lo mejor que pueden hacer es volver a donde han salido. Otra vez decimos que no justificamos el mal testimonio que la iglesia da, por eso propiciamos ese culto espiritual y verdadero que envuelve el ser entero y lo transforma para la gloria de Dios. Pruebe la iglesia de darle toda la gloria al Señor, y se comprobará que el mal testimonio desaparece y la luz de Dios comienza a llamar a todos los que son reacios a congregarse. Cuando decimos que la iglesia tiene que propiciar y establecer el culto al Señor, no queremos dejarlo todo circunscrito a eso, como quizás algunos hacen, descuidando las demás facetas de una congregación. Entendemos que cada iglesia tiene su propia característica, pero debe reunir en su despliegue todas las otras actividades. Apartemos los miedos y aprendamos a aceptar los distintos enfoques que tiene cada iglesia, y contribuiremos a paliar las divisiones tan frecuentes y los anatemas pronunciados sin ton ni son. Pensamos muchas veces que, si el Señor obra en otro lugar de una manera distinta de la que obra a nuestro lado, ya la cosa no es de Dios, y comenzamos a levantar trincheras proteccionistas de una santidad que es solo el miedo que produce la falta de amor. 1 Juan 4:18. Llegaremos, sin duda, a pensar lo mismo y a sentir lo mismo, 1 Corintios 1:10, en una unanimidad más gloriosa que la de aquellos que estaban juntos en Pentecostés, Hechos 2:1. Pero, mientras tanto, saboreamos la gloria de la armonía, que es el respeto que nos debemos los unos a los otros en nuestra diversidad, tanto en la forma de culto como en las distintas interpretaciones de ciertas doctrinas que no tocan lo fundamental. Siempre Dios rompe estructuras cuando se mueve soberanamente, la historia nos lo enseña. El peligro estriba en que lo que surge de este rompimiento de estructuras se erige en un edificio estructuralmente nuevo, y se cree que aquello es lo que todos tienen que imitar. Salvo que Dios dé una palabra en tal sentido, cada uno debe seguir la guía particular del Señor que coincide en un punto. Dios está formando un pueblo. Es necesario saber distinguir lo que son tradiciones y costumbres de lo que son mandamientos del Señor. Por más que hayamos recibido del Señor tal o cual indicación en cuanto al mover de la iglesia, esa indicación se transformará en una tradición humana, si tratamos de imponerla o imitarla, sin que medie una palabra expresa de Dios en tal sentido. No es lo antedicho tapar la boca de quienes han recibido una revelación de Dios. No es quedarse callados ante lo que Dios haya mostrado. Es necesario proclamarlo, es necesario extenderlo, pero es imprudente imponerlo. Desde estas páginas estamos propiciando un evangelismo basado en la búsqueda de Dios, en la paternidad espiritual del predicador, en la identificación con la iglesia, y por encima de todo, en el culto de mayor gloria que, necesariamente, debemos ofrecer al Señor, y esto, más que mero empecinamiento infundado, es verdadera persuasión basada en la palabra de Dios. Así nace el respeto de los unos para con los otros, y así se puede vivir en una armonía que traerá bendición y vida eterna. Salmo 133, y dicho sea de paso, esta armonía que viene del respeto mutuo debe comenzar primero en cada una de las congregaciones, para que luego pueda extenderse en una interrelación universal de todas las iglesias. Hay prácticas eclesiásticas que son pecados envueltos en carnalidad, egocentrismo y mundanalidad, pero hay otras prácticas que no lo son. Y si hay que aprender a desechar el pecado, también hay que aprender a tener comunión con aquellos que no ven la obra de Dios como la vemos nosotros. Los mismos evangelios difieren en algunos de sus relatos, pero tomamos todo lo que hay en ellos como palabra de Dios, porque Él mismo ha enviado la revelación a sus escritores desde distintos ángulos, teniendo en cuenta de hacer resaltar, en todos ellos, su indiscutible soberanía y su amor hacia el pecador. De ninguna manera tratamos de restar fuerza a lo que nos proponemos difundir en cuanto a nuestro enfoque evangelístico. Estamos convencidos de que Dios nos ha traído hasta este punto, y nos ha mandado proclamarlo. Pero hasta aquí llega nuestra responsabilidad. Si esto ha de llamar la atención o pasar desapercibido, está en las manos del Señor. Nos resta ser fieles a lo que entendemos que Dios ha dicho. De una cosa sí estamos persuadidos, de que hemos dejado las tradiciones para atender la revelación de Dios, que siempre está respaldada por la Biblia. Quizás por el momento, escondida para algunos, pero en esto estriba la fidelidad, en poner manos a la obra cuando la palabra y el Espíritu ordenan llevarlo a cabo. En la experiencia que hemos relatado en la introducción del presente volumen, durante los años cuando el evangelismo que realizamos era solo de puertas adentro y mirando solamente al Señor y no a las almas, llovieron, por supuesto, las opiniones en contra. A lo que anteponíamos la siguiente justificación: estamos afilando la espada hasta que llegue el momento de esgrimirla. Alguien nos contestó con mucho humorismo ante nuestro argumento: tengan cuidado de que de tanto afilarla no les quede más que la empuñadura cuando la vayan a usar. Esto hubiera sido lamentable,
pero no era probable que sucediera, pues mediaba una palabra bien clara del Señor. Él tiene acostumbrada a la iglesia a darle palabra, y la iglesia debe también acostumbrarse a obedecerla, aunque sin dejar de tener en cuenta las opiniones bien intencionadas de los demás. Esa salida graciosa del hermano, que nos quería bien, no se dejó archivada, o peor, relegada con enojo, atribuyéndosele inoportunidad. La iglesia quedó esperando que viniera la otra orden, la cual finalmente vino. Y esa fue directamente de Dios. Ahora ya podéis lanzaros a buscar a las almas para que vengan a Jerusalén a adorarme. Esta era la palabra de Dios que se hizo esperar el tiempo exacto de su voluntad. Entre tanto las almas se iban agregando a la iglesia. Respetémonos mutuamente en nuestras apreciaciones acerca de la marcha de la obra. Hablemos con relevancia y convicción sobre nuestras propias revelaciones recibidas. Y tengamos el corazón y la mente abiertos a la luz que Dios quiera enviar. Esta luz también puede venir por la lectura de un libro. Estamos convencidos de que esta revelación responde a la Escritura, por ello escribimos y hablamos con vehemencia. Estamos sintiendo lo que Moisés, cuando le dijo a Hobab al partir del desierto de Sinaí, ven con nosotros y te haremos bien, Números 10:29. En esta expresión Moisés no solamente ofrecía, sino que, al ofrecer, estaba buscando la compañía de Hobab, porque lo necesitaba para que lo ayudara en el camino, Números 10:31. Solo Dios en su absoluta suficiencia no necesita de nadie. Pero nosotros, sus hijos, aun en las más altas revelaciones, no nos podemos poner en un plano suficiente, pues, realmente, necesitamos a los otros miembros del cuerpo, con sus apreciaciones acerca de la obra de Dios. Escribimos, pero también leemos. Con el culto espiritual y una amplia visión, que implica tener apertura hacia todo lo bueno que tienen los demás, se alejarán los pecados. Mucha gente peca por falta de expresión a Dios y por estar reducido su plano visual. Practicando estas dos cosas no sobrará valor para enfrentar al enemigo de las almas. Y así se dejará sin excusa a aquellos que no encuentran estímulo en congregarse, y están en flagrante falta delante del Señor. Y se verá si están apartados de la iglesia por los defectos que ella tiene, o si, en realidad, tienen que arreglar algo en su vida personal. Creemos que, sin duda, hay algo que arreglar en la vida del creyente que se empeña en no estar en Jerusalén. No existen, las Jerusalenes, es la Jerusalén, y esta Jerusalén es la pequeña iglesia del barrio o la gran congregación en la plaza más importante de la ciudad. Aquella a la que se pertenece, esa es la Jerusalén. Nosotros estamos sujetos al espacio, no podemos pertenecer sino a un solo lugar. El universalismo de la iglesia es una cosa que está en el quehacer de Dios y pertenece a su inmensidad, y Él ha provisto, para nuestro reducido cuerpo, un adecuado lugar donde estar identificados. No para que Él pueda encontrarnos, ya que nos haya donde quiera estemos, sino para que podamos encontrarnos entre nosotros. Es triste ver que, a veces, para encontrar a un hermano hay que dar miles de vueltas por otras tantas congregaciones, tantos miles de domingos. Congregados en una iglesia que guarda plena armonía con todos los demás por su amplia visión. Y lo ideal, ofreciendo un culto espiritual, fresco y fragante al que es digno y espera recibirlo. 11. Relacionados con Dios. Queda dicho que no es bueno lanzarse a otras actividades si previamente no se ha restaurado el culto al Señor, con el firme propósito de que ese culto vaya aumentando en gloria de una manera permanente. El evangelismo, pues, se emprenderá fuertemente enlazado con el culto a Dios. Primero le ofrecemos el culto y esperamos que el Señor añada los suyos, entre tanto nos dedicamos a aprender a amarlo y a adorarlo, volviendo al primer amor que nos estará esperando en la persona de Cristo. El Señor nos hará crecer en ese amor inefable que necesariamente tendremos que expresar con nuestro ser entero. Lo amaremos con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento y con todas nuestras fuerzas, Marcos 12:30, y Él nos enseñará a amarlo más allá de nuestras fuerzas, en una derivación lógica que de Dios se desprende. Amaremos al prójimo como a nosotros mismos, y Él nos enseñará a buscar el bien del otro antes que el nuestro propio. Y así no nos cabrá ninguna duda de que ofrecerle un culto espiritual y verdadero es lo primero y lo último, porque Él es el alfa y la omega, Apocalipsis 1:11. Luego supeditaremos toda actividad al culto a Dios, y éste quedará ligado a toda actividad, de la cual el evangelismo surge como una gran necesidad, por amor a Dios. Ya que Él hizo la redención por amor a sí mismo, Isaías 43:7, nosotros debemos predicar por amor a Dios mismo, para que la gente se salve y engrose así ese coro de adoradores que le rinden gloria y majestad. Cuando se vuelve al primer amor, cuando uno se despoja de todo, de lo bueno y de lo malo, y no quiere saber de otra cosa sino de Cristo, de amarlo y de bendecirlo, entonces entiende que, según la expresión de Pablo, todo se reduce a basura, Filipenses 3:8, para llegar a conocerlo en plenitud. Volver al primer amor es el camino para llegar a la más alta expresión del conocimiento de Dios. Es maravilloso perder el miedo a despojarse, o a ser despojado, de lo que uno ha alcanzado por un camino que no es precisamente el del Espíritu, en una expresión genuina.
pero primero comenzaremos a juntar a aquellos que se apartaron, los que creyendo o no creyendo, no están congregados en una iglesia que es la iglesia. Debemos insistir en esta faceta previa del evangelismo siguiendo la senda que nos marca el Señor, comenzar por lo más familiarizado y cercano a la casa de Dios, extendiéndonos hasta lo último de la tierra, en una interpretación espiritual del texto literal. Entendemos que es necesario seguir este orden. La invitación a la gran cena también puede ser interpretada así, Lucas 14, 16 al 24. No podemos olvidar de ninguna manera a nuestros hermanos pretextando la urgencia que tenemos. Hagámoslo sin demora, pero empecemos por donde tenemos que empezar, pues no es predicarles de nuevo el Evangelio, sino que es llamarlos a la iglesia a rendir el culto a Dios. Y volvemos a decir que esta será una buena etapa previa, para luego irrumpir, completa y poderosamente, como una iglesia imparable, efectuando la gran pesca de aquellos que nunca respondieron al llamado de Dios. Es, pues, necesario volver a insistir sobre ese tema. Los que se fueron, los que dejaron su congregación, deben volver a una iglesia que, restaurada en su culto al Señor, se proyecta gloriosa sobre la faz de la tierra. Cuando se deja el primer amor también se deja la iglesia. Se puede deducir del mensaje a la iglesia en Éfeso, que el dejar el primer amor fue a causa de haber probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran, y a causa de no poder sufrir a los malos, Apocalipsis 2:2. Esto, que es algo aprobado por Dios, puede llegar a promover la descongregación, ya que ésta siempre viene por el juzgar a los demás sin el equilibrio espiritual del amor. Volver al primer amor es aspirar a llegar a los más altos niveles de relación con Dios. Si se ha incurrido en desviación, y se ha incurrido si no se está en el seno de la iglesia, no se puede volver a la buena senda campo a través. Se tiene que buscar de nuevo el punto de partida, y tomar la primitiva relación que se tuvo con Dios en el momento de la conversión. Esta relación es la de hijo. Quienes lo recibieron tienen la potestad de ser hechos hijos de Dios, esto es, todos los que creen en su nombre, Juan 1:12. Este es el primer amor, la primera relación o el primer estado que se tiene con Dios, estado que jamás se pierde, inexplicablemente, aunque se deje el primer amor. No obstante, perderlo implique que no se avance más en la madurez de dicho estado. Al irse de la iglesia dejaron el primer amor, conformándose en ser únicamente hijos de Dios. Descongregarse es conformarse con ese primer estado primitivo, y así nunca se crece en una nueva relación con él. Fuera de la iglesia no se encuentra el desarrollo. Hay diferentes estados de relación espiritual con el Señor, primero hijos, después discípulos, siervos, amigos y amados. Y estas diferentes relaciones, que ninguna excluye a la otra, se mantienen indefectiblemente dentro de la iglesia. Cuando se deja la casa del Padre no se deja de ser hijo, pero se vive como si no se lo fuera. Así fue la historia de la partida del pródigo, Lucas 15:11-32. El primer amor se pierde si no se aspira a entrar en una relación más alta en la condición de hijo. Si se pierde el primer amor se deja la iglesia, y si se deja la iglesia se pierde el primer amor. Dirigimos, pues, nuestra etapa previa de evangelismo a aquellos que deben volver a la casa del Padre, a vivir como hijos de Dios, aspirando a nuevas relaciones con Él. Y eso de entrar en nuevas relaciones con Dios es fundamental para volver a la iglesia. Es necesario levantar la mirada y ver en Dios más que un Padre, es ver a un soberano Señor, a un Maestro, a un amigo y al entrañable amor de nuestra vida, sin el cual es imposible vivir. Los que solo se conforman con ser hijos de Dios no ven todo esto. Hay pastores que aspiran a tener una iglesia numerosa, y también la generalidad de los creyentes está dispuesta a prestar atención a aquellos siervos que han logrado una iglesia numerosa. Y parece que, en realidad, este es el requisito para que escuchen la voz de alguien. Sin embargo, más importante que el número es que, en la iglesia, los creyentes aspiren a entrar en esas relaciones con Dios que hemos señalado. Esa es otra motivación inadecuada, buscar tener una iglesia numerosa para que los demás puedan percatarse de que se existe y se tiene algo que decir. Y parece que no hay otro remedio que hacerlo así, pero tengamos cuidado, pues una sola motivación vale para poder llegar a ser una numerosa congregación. Y esa, ya lo hemos repetido, y creyendo lo necesario lo repetimos otra vez, para darle mayor gloria al Señor. Con esas nuevas relaciones con Dios también comenzamos a darle mayor gloria, por esto son válidas en sí mismas. Y tienen doble valor porque ellas se mantienen en el seno de la iglesia, que es donde se celebra este culto espiritual y santo. Estos estados de relación con Dios se obtienen por la fe, que es la que siempre nos conduce a la gracia, y ellos son disfrutados por el creyente como dones gratuitos, Santiago 1:17, y perfectos. Quienes conocen el camino del Espíritu, saben que estos estados de relación se obtienen con ciertas condiciones espirituales, es decir, con el esfuerzo que entraña nuestra colaboración en el proceso de santificación, que de una manera que solo se puede discernir espiritualmente, nos remiten a Pablo, quien dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, 2 Timoteo 2:1.
Toda gracia se obtiene por el esfuerzo con que uno se ha de empeñar en obtenerla, y una vez lograda se ha de comprender que ese esfuerzo no entraña ningún mérito propio, sino que es de la misma gracia de Dios, para que nada sea por obras y para que atribuyamos todos los méritos al Señor. Si hemos hecho todo lo que teníamos que hacer somos unos siervos inútiles, Lucas 17:10, y esto quita toda posibilidad de arrogancia. Esta es la posición correcta, la de siervo inútil, en que nos tiene que encontrar cada uno de los estados de relación que el Señor, por su gracia, nos vaya otorgando. Por cierto, que en la relación primitiva que tenemos de hijos se marcará esa posición de inutilidad bienhechora, ya que cuando somos hijos lo somos en el sentido bíblico y patriarcal, en el que el padre es el objeto de todo el servicio de los hijos, tal lo que se desprende de la expresión, hijo que le sirve, que encontramos en Malaquías 3:17. Si bien los que se descongregan se conforman con esa relación de hijos, sin aspirar a ninguna otra, también es cierto que no entienden el sentido bíblico de ser hijos, que es estar en la casa al servicio del padre, sin que esto equivalga a ningún mérito. Para poder entrar en esas relaciones se debe olvidar cómo se encaran modernamente las relaciones entre padres e hijos. Hay un evidente deterioro en el concepto que se tiene de la paternidad y de la condición de hijos. Por un lado, la mayoría de los padres han entrado en una gran declinación en cuanto al ejercicio de la autoridad, y por el otro lado, los hijos se sienten desprotegidos por esa falta de autoridad y se desvinculan muy fácilmente de sus lazos filiales. A eso contribuye toda la enseñanza, que tiende a desvirtuar la autoridad patriarcal, signándola de retrógrada y caduca. Evidentemente esto no es lo que la Biblia enseña. Un padre, en la Escritura, es uno que ejerce autoridad sin exasperación de sus hijos, Efesios 6:4, porque es figura de la paternidad de Dios, quien soberanamente ama al hombre que ha creado y lo disciplina con sabiduría. Y un hijo bíblico es el que absorbe esa disciplina con veneración, Hebreos 12:9. No es bueno que el creyente se deje influir por otras teorías y enseñanzas, pues su conducta debe estar de acuerdo con los dictados que rigen la filosofía del reino de Dios. Ir a buscar fuera de las Escrituras la manera de conducirnos, contribuirá, de una manera muy notable, a esa mezcla de mundanalidad que ya se nota demasiado en la vituperada Iglesia del Señor. Aspirar a nuevas relaciones con Dios, partiendo del primer estado que alcanzamos por la primitiva fe en Cristo Jesús. Esto nos mantendrá no solo cerca del Padre, sino dentro del lugar donde el Padre está, que es su casa, la iglesia en la que estamos congregados, que junto con las demás, es la iglesia, la única que hay. 12. Venid a su santuario. En ningún momento tenemos que perder de vista el motivo por el cual el rey Ezequías, segundo Crónicas 30, necesitaba tener más sacerdotes santificados y mucha más gente reunida en Jerusalén. Esto es necesario ir repitiéndolo, ya que el motivo por el cual era necesario reunirlos respondía al imperativo de ofrecer un culto de mayor gloria al Señor. Ni la santificación se centra en la necesidad del hombre, ni la evangelización masiva de responder a esa misma necesidad, ni siquiera al testimonio de la Iglesia. Cuando vemos todas las cosas bajo la óptica de una constante y creciente gloria para Dios, es que ya hemos encontrado el motivo básico para caminar sin equivocaciones ni desvíos en la vida cristiana. Por consiguiente, ese es el límite ilimitado de la evangelización, ya que esta es una de las actividades más sobresalientes en el cumplimiento de los mandatos del Señor Jesús. No solo la redención es hecha por su propia causa y para su gloria, sino que todo es para su soberana satisfacción. Él es Dios. Una lectura sumisa de los capítulos 43 a 48 de Isaías mueve el corazón de quien ama al Señor, al que no le puede caber ninguna duda de que ni un solo aleteo del más insignificante insecto deja de ser para su gloria, y esta gloria va creciendo a medida que todo lo creado se va manifestando, hasta llegar a los más altos niveles de comunión con el mismo Señor. Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor, aleluya. Nunca obtendremos resultados duraderos si no centramos el evangelismo en ese punto de la alabanza al Señor. Toda motivación humanista o pseudo-espiritual produce un porcentaje muy limitado de creyentes permanentes. Son muchas las iglesias que siempre tienen el mismo número de miembros, aunque siempre se convierten almas que no perseveran, porque fueron atrapadas con anzuelos extrabíblicos, o motivadas por mensajes que apuntan al hombre y a su necesidad, y no a la gloria de Dios. No es de extrañar entonces que se alejen a la primera demanda. Evangelizar es predicar el evangelio a toda criatura, decir que el reino de los cielos se ha acercado, para que las almas se salven y se congreguen en la iglesia. Porque el motivo que ha originado esto es el propósito de Dios de sentirse glorificado por su pueblo reunido en Jerusalén. De vez en cuando, el dispersar al pueblo, esa diáspora que la iglesia vive, es originada por la soberana voluntad de Dios para excepcionales propósitos. Sin embargo, el creyente no se dirige hacia la dispersión, sino hacia la congregación. Y si debe haber algún éxodo, casi siempre es masivo, y también para el propósito de una gloria mayor de Él, pues Él se glorifica aún en la dispersión ordenada por su beneplácito. Pero esto es exclusividad de Dios.
Excepcionalmente podemos recibir una palabra para que por el momento nos apartemos de la congregación en forma física, nunca espiritual. Pero la regla es estar siempre juntos, pues Él no habita entre las alabanzas de un determinado individuo, sino de su pueblo, Salmos 22:3. Y este pueblo está esparcido todavía en Judea y en Samaria, hay que llamarlos primero a ellos. Quizás algunos no querrán venir, pero hay que darles la oportunidad. Solamente luego hay que ir hasta lo último de la tierra y llenar la casa de hijos de Dios. Hijos que han de aspirar a entrar en gloriosas relaciones con Él, para que Él reciba mucha más gloria. Hermano que estás disperso y no congregado, que has desechado el yugo de Jesús, regresa a tu congregación e incorpórate a la alabanza a tu Dios. No tratamos a estos hermanos con desprecio, sino con compasión espiritual, la misma que sentía el Señor Jesús cuando veía a los habitantes de ciudades y aldeas como ovejas que no tienen pastor, Mateo 9:36. Y es así que es una verdadera compasión que quebranta el espíritu y el alma, y nos hace entrar en un clamor de intercesión por quienes se pierden la oportunidad de glorificar a Cristo. De ninguna manera podemos pasar por alto a estos hermanos. Quizás algunos de ellos sean de estos que denominamos, hermanos, problema. Y a veces es mejor tenerlos lejos, que trayendo molestias en la iglesia. Hay gente que respira con alivio cuando determinados hermanos toman la decisión de salir de la iglesia e ir a deambular por ahí. A veces hasta se les ofrece la oportunidad de hacerlo. Pero todo esto obedece a una falta que es común en las entristecidas iglesias del Señor, la falta de la presencia de Dios. Hay una congregación que viene funcionando desde hace 2 décadas, cuyo cuerpo de dirigentes jamás han tenido un problema. Gobierna la iglesia con aciertos y errores, pero la presencia de Dios les garantiza, en la práctica, la unidad entre ellos. No es la severidad doctrinaria, ni tampoco la diplomacia inteligente lo que aleja las divisiones tan usuales en las iglesias. Es la búsqueda de Dios. Queremos que estos hermanos vuelvan. Queremos que participen de estos días gloriosos que se anticipan, cuando las almas han de responder a un mensaje del Evangelio, motivado genuinamente por el Evangelio mismo, puesto que no hay mejores noticias que invitar a las almas a unirse a un pueblo cuyo propósito, primero y último, es adorar al que vive para siempre. Pero primero los que se han apartado tienen que volver al seno de la iglesia, arrepentidos por haberse alejado, dejando de buscar justificativos y de echarle la culpa a los demás. El lugar de todo creyente es la iglesia del Señor, la visible, no la etérea que está esparcida por el aire, sino la que puedo tocar con mis manos, juntando las mías con las de los otros hermanos en la fe. Es por eso que queremos dedicar a ellos una buena parte de este volumen. Dios quiera que nos lean, y que regresen al hogar. No podríamos ofrecer ese culto inminente que debemos ofrecerle al Señor si ellos no están con nosotros. Nos sentimos como Judá intercediendo por Benjamín ante el desconocido José, Génesis 44:18-34. Oh, Señor, trae a la iglesia a nuestros hermanos que se fueron. Muchos de ellos no regresan por la severidad que saben van a encontrar en la iglesia, que no está dispuesta a admitirlos si no hay una grandilocuente manifestación de arrepentimiento. Otros solamente tienen la oportunidad de regresar cuando hay una división en la iglesia, incorporándose en alguno de los bandos que necesita número para imponer su criterio. Otras veces, también son invitados a volver porque hay que echar al pastor, y se necesita un voto. Hay hermanos que nunca van a la iglesia, pero jamás dijeron que no pertenecían a ella, y apuntalan su membresía yendo una vez cada tanto. O la presencia de Dios, o la búsqueda del rostro del Señor, o el culto de gloria que se le debe ofrecer. Todo esto es lo que hace falta para que no se den esos malos ejemplos entre los hijos de Dios, tanto entre los que están dentro como entre los que están fuera. Es un consuelo de tontos argumentar que somos una familia y que estas cosas suelen pasar entre las familias. Pero esta, la familia de Dios, es una familia que debe dar ejemplo de virtudes, de amor y de unidad. Proponemos poner los ojos en Jesús, quitando el peso del pecado que nos rodea, Hebreos 12:1, y volver a la iglesia en humildad y arrepentimiento. Y de la otra parte, de la de los dirigentes, que pongan la mirada donde hay que ponerla, obrando como el Señor obró siempre, con un juicio misericordioso y espiritual. Y con una seriedad que condiga con lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo, lo cual también funciona en la esfera del Espíritu, que es en el único nivel en que se deben conducir los hijos de Dios. Nuestra actitud no es de beligerancia, antes ponemos todo nuestro empeño en rescatar de su vaguedad a los que no están en la casa del Padre, y son, como nosotros, hijos de Dios. Podríamos tomar una actitud indiferente y llamar a los cojos, a los ciegos y a los mancos. Pero hay un llamado muy particular en el pregón de Ezequías, en esas cartas enviadas por sus mensajeros, según 2 Crónicas 30. Hay en ellos un argumento, versículos 6-9, precedido de un encabezamiento conmovedor: hijos de Israel, v. 6. Y por esa calidad de hijos nos empecinamos y también argumentamos, que no os quedéis fuera de Jerusalén, sino que acudáis al santuario que Él ha santificado para siempre, v. 8.
Este santuario es la iglesia, en la cual, en un lugar u otro, todos debemos estar. Todos somos hijos, unos dentro y otros fuera, pero los que están fuera no pueden alcanzar los otros estados de relación con Dios que hemos enumerado con anterioridad. Desde afuera no se puede ser discípulo del Señor ni siervo, no se puede ser amigo, ni mucho menos amado. Ni tampoco se puede dar ese culto de mayor gloria que Él quiere recibir. Y esto es lo que proponemos abordar en las páginas que siguen.